Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver el indicador del Plan Estratégico de Seguridad Vial número 3. Recordemos que esta secuencia de videos la estamos haciendo con base en este archivo que fue elaborado en Excel, en donde nosotros, aquí están los 13 indicadores del anexo 20 del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Al oprimir un botoncito, digamos hoy vamos a ver el 3, vamos a oprimir el botoncito en el 3, entonces nos arroja ya la estructura como tal del indicador. ¿Listo? Entonces, pues aquí pues está el título del indicador. Esto es simplemente una orientación. Ustedes ya pueden estructurar sus indicadores como ustedes quieran. El propósito de esto es orientarlos, darles una idea, de pronto una orientación para que ustedes los puedan gestionar. Recordemos que la frecuencia de este indicador es anual, aunque yo aquí en este video les voy a recomendar que lo hagan mensual para que a ustedes se les facilite al final tener realmente un indicador, pues se les facilite como tal recaudar la información. Aquí pues ustedes pueden escribir la meta, la interpretación que va a salir de acuerdo con la estructura o el resultado del indicador. El responsable del cálculo, si es la persona de seguridad y salud del trabajo, la encargada o el líder del plan estratégico, pues ustedes ahí mencionan la persona responsable. Bueno, aquí están las variables de este indicador. Entonces, realmente las variables son la cantidad de riesgos identificados al inicio del año, de riesgos viales, versus la cantidad de riesgos identificados al final del año. Ojo, si no han visto el video de la matriz de riesgos viales, los invito a ver ese video donde yo les muestro por medio de un formato cómo comenzar a diligenciar esa matriz de riesgos viales. Y dos, que yo veo algo aquí en esta resolución, es que esta variable dice cantidad de riesgos viales identificados al inicio y cantidad de riesgos viales identificados al final del año, ¿sí? Pero realmente lo que busca este indicador es verificar si se han gestionado esos riesgos identificados, a pesar de que en ambos utilizan la palabra identificados. Vea, quiero ser claro en eso. Vea, la variable que dice, la variable según lo que dice la resolución es, vea, como ustedes ven aquí en la pantalla, cantidad de riesgos identificados al inicio del año, ¿cierto? Versus cantidad de riesgos identificados al final del año. Considero yo que ahí debería de decir cantidad de riesgos gestionados al final del año. A eso es a lo que yo me hago referencia. Bueno, entonces yo les voy a proponer que ustedes lo hagan, lo pueden hacer así, con un seguimiento mensual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes llegan y ponen aquí riesgos identificados al inicio del año y riesgos identificados al final del año, pero realmente son los riesgos que realmente se han gestionado. Entonces, si ustedes ponen acá en enero, ustedes identificaron 5 riesgos, ¿sí? Y solamente han gestionado uno, entonces les va a dar no cumple. Si ustedes ponen acá 4, pero gestionaron los 4, pues les va a dar cumple. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el gráfico ahí? Por ejemplo, si ustedes pusieron 10 riesgos identificados en marzo y gestionaron los 10, pues les va a dar cumple. Vamos a poner acá que identificaron 10 riesgos, ¿sí? Y gestionaron solamente 4, le va a salir que no cumple, ¿sí ve? Y le va a aparecer un cumplimiento del 40%, ¿sí ve? Por eso yo les recomiendo que lo hagan mes a mes para que ustedes tengan una estructura del indicador un poco más entendible, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a cambiar estos datos, por ejemplo 2 que identificaron en enero y solamente gestionaron 1, le va a salir un cumplimiento del 50%, ¿sí? Vamos a ver que acá en el febrero gestionaron los 4 riesgos, le va a salir un cumplimiento del 100%, cumple. 1, vean marzo, en abril identificaron 4 y realmente gestionaron, identificaron 10 y realmente gestionaron 4, es un cumplimiento del 40%, es decir que aquí le saldría en rojo automáticamente. Y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que estar constantemente mirando esa matriz de identificación de riesgos viales, estar verificando como tal esos riesgos identificados, y para esto sí es muy importante la caracterización de actores viales.
Cada actor vial tiene una serie de riesgos independientes y esto va a ser el insumo para poder ustedes gestionar este indicador. Muchos indicadores, ¿verdad? Adicional a los del sistema de gestión, este plan estratégico de seguridad vial vienen con estos 13 indicadores. Este que estamos hablando es el número 3 y esta es una forma de cómo ustedes lo pueden gestionar. El propósito del contenido de estos videos es poderlos orientar para ver ustedes cómo pueden estructurar esta información. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.